respecto al proyecto Stolperstein, y David Cárdenas, artista, ilustrador, que trabaja mucho el arte público, ¿no? Está en su vertiente, también es arquitecto, si no me equivoco, y claro, desde la arquitectura hasta lo más mínimo trazo, su intención es comunicar. Entonces ellos en un momento se conocieron, gestaron todo esto, y gracias a ellos podemos celebrar que ya son más de 100 las piezas que se han colocado en Madrid. Hay 137 preparadas, o sea, hasta 137, algunas preparadas, pendientes de permisos para ser colocadas, pero eso ya os lo van a contar mejor ellos acerca. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cuando nosotros damos una charla en un instituto, o la que hemos dado aquí o la que daremos mañana, eso ya no lo sabemos, y bueno, nos podemos equivocar porque nos equivocamos muchas veces, pero eso ya va de corrido. Pero hoy no sé qué decir, porque esto es la primera vez que lo hacemos. Pero sí que tengo claro una cosa que quiero decir y va a ser lo primero. Gracias a Goyo y gracias a Sergio. Nos conocimos hace unos meses, como ha dicho, gracias a Miguel Nogués, y en las ocasiones que nos hemos visto desde que nos conocimos, para Jesús y para mí ha sido como un día de Reyes cada vez que os hemos visto. Bueno, pues porque nosotros tenemos una edad y nos hacía mucha ilusión lo del mapa de papel. Todo podrá ser, y a lo mejor en su día, pues a lo mejor también tenemos una aplicación de móvil que según vayas por la calle te vaya avisando de dónde hay una piedra o de dónde hay otra. Pero es más romántico esto. Pero esto nos parecía muy romántico. También es verdad que, bueno, pues si un día llegamos a tener 150 o más piedras, pues ya a lo mejor un mapa deja de ser útil, sobre todo por la información que viene detrás, porque ya sería más pequeña y demás. Pero bueno, aún así, todo surge de que el año pasado pusimos unas piedras en un centro, en el distrito de Centro. Le copiamos el distrito. Y nosotros vivimos en Aluche, nos bajamos en la estación de la Tina, y allí hay un panel maravilloso de David dedicado a Lina Morgan. Y siempre decíamos, cuando pongamos la piedra de Don Pedro, cogemos un trozo de esta foto. Que aparece en el panel. Pues pusimos el cartel, y como en esta familia Stolperstein, que son todo coincidencias, nos escribe Berta y nos dice, pero si David es amigo mío. Entonces escribimos a David, le pedimos perdón por no haberle quitado, rectificamos el cartel, pusimos su nombre, y a partir de ahí yo empecé a ver las cosas que hacía David. David había hecho mapas, y bueno, pues enseguida le escribimos para ver si a él le apetecía, porque sí recuerdo haberle preguntado que para nosotros era importante si a él le apetecía hacer esto. Él nos dijo que sí, y ya en el primer encuentro que tuvimos, él ya nos ofreció un abanico de posibilidades que a cada cual nos parecía mejor, más bonito. El auto de las láminas, bueno, nos parecía todo precioso. Pero precisamente en ese intervalo entre una cita y otra nos escribieron varias personas preguntándonos si teníamos un mapa para ver dónde estaban puestas las piedras. Y es que en realidad lo que la gente nos pide a nosotros es un mapa para ver dónde están las piedras. Entonces le dijimos, David, volvemos al mapa, con láminas, sin láminas, con cuadernillos, con lo que quieras, pero mapa. Y bueno, esa ha sido un poco la historia. El trabajo de David nos parece maravilloso. El poder vender el mapa con la reproducción de algunas de sus obras nos parece también un lujo. Y yo creo que esa ha sido un poco la historia del mapa. No sé si tú quieres contar algo. Lo único que esperemos que os guste. Porque... sí, yo tengo que decir otra cosa. No, pero te puedo decir. Bueno, como decimos cuando vamos a un instituto, no sé, creo que nos conocéis todos o casi todos. Somos pareja desde hace muchos años y nos interrumpimos, bueno, me interrumpen mucho. Entonces, pues bueno, lo único que espero que os guste es, lo hemos hecho con mucho cariño, no deja de ser, vamos, iba a decir que lo hemos hecho, no, lo habéis hecho vosotros porque estáis aquí un poco reflejados todos los familiares que realmente
sois los importantes. Pues yo creo que en este rato, que además de haceros pasar calor, creo que si merece la pena coger un micrófono es para estar agradecidos, ¿no? Que muchas veces nos juntamos y pocas creo que damos las gracias. Entonces voy a contar la historia de cómo he vivido yo este proyecto y cada vez que intervenga alguien a quien creo que tengo que dar las gracias, pues así espero hacerlo. Entonces, primero, gracias a María, que es mi chica que está aquí, porque ella un día de verano hace 10 años me dijo: anda, ponte a dibujar, haz algo, mira, hay un concurso para hacer un mural en la Latina, preséntate. Y gracias a que ella estaba ahí me presenté, tuve la suerte de ser premiado y eso llevó a otras cosas, ¿no? Entonces, en enero de este año recibí una llamada de teléfono de Jesús. Yo creo que hablé primero contigo o con Isabel. Sí, pero la llamada, bueno, ya nos habíamos hablado tal, y esto es importante porque recuerdo perfectamente algo que tú has nombrado también, que bueno, nos interesaría hacer este trabajo contigo. Tú has hecho mapas antes, es una de las cosas que me gusta hacer, utilizar el dibujo. Yo lo que sé hacer en la vida es dibujar, sobre todo cuando me dejan encerrar en un sitio o estoy enfermo o tal, pues me gusta dibujar, y lo que me gusta dibujar es contar historias o entender cosas, o utilizar el dibujo para algo que sea más que manchar una hoja de papel. Y recuerdo que me causó mucha impresión que me dijo: bueno, nos gustaría hacer un mapa, pero ¿a ti te apetece? Y eso como que creo que es la primera vez en mi vida que me llaman para ofrecerme un trabajo, pero lo más importante es si me apetecía, si había algo que me movía, ¿no? Y eso te tengo que dar las gracias por ello, porque me impactó mucho. Y después nos conocimos y yo creo que fue un amor a primera vista, por decirlo así. En el tiempo entre que entramos en contacto y nos conocimos, yo ya conocí, de aquí seguramente, de las personas que estamos hoy, de las personas que menos sepan de toda la historia larga, desconocida y durante mucho tiempo silenciada de todo el exilio de españoles y españolas tras la guerra civil y las consecuencias que tuvo. Pero yo me había tropezado con estas obras de arte, primero en Alemania, cuando vivía allí, y luego aquí por Madrid. Las de Alemania las entendía bien, aunque estuvieran en alemán, porque decía, bueno, pues sí, represaliados en campos de concentración, estoy andando por Berlín, tiene sentido. Y me sorprendió, estando en Madrid, encontrarme con esas piedras, y no entendía en ese momento cómo un español o una española había acabado en un campo de concentración alemán. Yo nací en 1981, he estudiado los libros de historia que he estudiado en el colegio, he leído los libros que he leído, y esa parte de la historia no había llegado a mí. Soy como una representación de la clase media, de alguien de mi edad. Y el caso es que cuando nos sentamos y me apetecía hacer el proyecto y hacerlo con ellos, aquí tengo que, por supuesto, dar las gracias a Berta, porque yo creo que ella es una de esas personas excepcionales que lo que le da alegría y lo que le gusta y lo que le conmueve lo comparte con los demás, y las personas como que le conmueven y la hacen feliz, le gusta como ponerlos en contacto, ¿no? Entonces gracias a ella nos conocimos y generó también esa atmósfera amorosa que hizo que desde el principio nos entendiéramos bien. Avanzo un poco más y no me extiendo mucho, pero el caso es que creo que era importante denotar que yo, y creo que es como algo de lo que me hago responsable, pero que es característico, de que yo no conociera esta parte de la historia. Entonces lo primero que les dije es: yo no quiero que un mapa se convierta en poner números en una cartografía, que no hay cosa más racional y menos humana que una cartografía en planta y unos números. Entonces me dijeron: no te preocupes, y con la generosidad que les caracteriza me dieron como 100 páginas de biografías de toma, mira, aquí está la historia de todas estas personas, y a mí me encantó, y ahí es
donde surge por qué existen unos dibujos en esta sala. Le encantó, pero le dimos mucho trabajo. Leer es una de las cosas que me gustan en la vida, o sea que eso creo que si mi trabajo es leer, estoy contento. El caso es que, ¿por qué surgieron los dibujos gracias a esa avalancha de historias? Porque cuando iba leyendo las historias, me di cuenta cuando llevaba 10, 12, 15 historias leídas que empezaba a leerlas cada vez más rápido. Porque había muchos componentes en esas historias que eran comunes. Leía líneas como en el 39 cruza por la frontera en Portbou, se alista a las comisiones de trabajo para extranjeros, o llega a Bus en 1941. Esas frases empezaban a repetirse una y otra vez. Y entonces me alarmé porque algo como eso no podía leerlo tan rápido. Entonces, una tarde intenté pararme en una historia y entender un momento de una historia de la vida de esa persona, ¿no? Y en concreto era la historia, yo no sabía quién era esa persona entonces, pero era alguien que robaba patatas en la cocina de un campo de concentración. Y me imaginé, pues, cuál era esa situación, ¿no? Estar en un campo de concentración y tener que estar robando unas patatas para compartirlas con tus compañeros. Y hice un dibujo sobre ello para entender eso. Y a partir de ahí, pues, empecé a hacer más dibujos cuando había algo que me llegaba, que yo podía imaginarme o que tenía imágenes que podía relacionar con eso. Empecé a escribir, a dibujar, para pararme un momento en un segundo de la vida de una de esas personas y poder entenderla y acercarme a eso. Como han explicado, y ya con esto acabo, el proyecto tenía que convertirse en un mapa porque como sabemos, las cabras tiramos para el monte y cada uno acaba haciendo lo que siente que tiene que hacer, pero con la generosidad que os caracteriza, querían que todo existiera y dijeron: queremos que sea el mapa, pero tú no te preocupes, tú sigue dibujando, porque esto vamos a conseguir la forma de que lo pueda ver más gente y lo hagamos y tal. Y así ha sido, y gracias a su infatigable capacidad de trabajo, de moverse, de hablar con gente, de hablar sobre lo que quieren, lo que desean, yo creo que así es como han llegado a estar en contacto con Goyo. Y gracias, Goyo, también por ser una persona entusiasta y entusiasmada y entrar en esta red de agradecimientos y de personas que hacen posible que un trabajo como este, que es artístico, sea lo que yo creo que debería ser el arte, que es que no forme parte de una persona y que al final sea algo compartido y de todos, ¿no? Y ahí seguimos, y nada, que muchas gracias. Pues nada más, muchas gracias a todos. Perdón. Muchas gracias a todos, y ahora decimos eso de que era inaugurada esta exposición. Y